Señor y se titula ¿Por qué Dios puso pastores en las iglesias? Y vamos a la Biblia y lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y la palabra del Señor dice así, la leemos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Está diciendo que la congregación tiene un pastor y tiene que obedecer y sujetarse al pastor. ¿Por qué a Dios se le ocurrió eso? ¿Por qué tiene que haber pastores? ¿Qué es un pastor? Vamos al original. Investigué esa palabra que dice ahí pastores. La palabra original griego significa el que dirige, el que comanda, el que manda con autoridad oficial, el principal, el gobernador, el guiador. Todos sabemos que Cristo es el dueño de la iglesia y es la cabeza de la iglesia. Pero Él ha puesto pastores para que guíen a la iglesia. ¿Se acuerdan la historia de Faraón? Del faraón que puso a José como gobernador. El principal era el faraón, pero José dice que estaba encargado de todo lo que debía hacer, ¿no? Y debían ser guiados por José. Bueno, una idea parecida. El Señor Jesús es el dueño de la iglesia, pero ha puesto pastores para guiar a la iglesia, conducirla de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Es verdad que hemos visto de todo en nuestra vida, ¿no? Hay pastores que nos han bendecido y otros hemos aprendido a cómo no hacer ciertas cosas, ¿no? Por lo que hemos visto y oído. Pero el punto de todo es que vayamos a la Biblia para saber cómo debemos conducirnos, cómo debe ser un pastor, qué hace un pastor y por qué está puesto allí, ¿no? En la iglesia de Cristo, el pastor es el máximo responsable de esa iglesia local. Si Dios ha puesto un pastor, entonces necesitas conocer al pastor. Necesitas saber qué piensa el pastor, qué corazón tiene, por qué a veces se enoja, por qué a veces no se enoja, por qué a veces dice una cosa o no dice la otra. Es importantísimo conocer lo que piensa un pastor. Por eso, ojalá que todas las iglesias puedan presentarse diciendo, aquí está el pastor y el pastor está abierto para escuchar, para hablar, para opinar, para conversar, para que todos podamos crecer según lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué Dios puso pastores en la iglesia? Primera declaración. En primer lugar, los pastores trazan la visión de Dios para la iglesia local. Todos tenemos diferentes perspectivas de cómo debería ser una iglesia. De hecho, puede que en una congregación de 200 personas haya 200 opiniones diferentes. Pero una iglesia no puede funcionar con 200 perspectivas diferentes. Tiene que haber una sola. Tiene que haber una dirección. Por eso decimos visión, porque es lo que Dios ve en una iglesia en particular acerca de lo que Él quiere hacer con esa iglesia. No hay iglesias iguales. Todas las iglesias son diferentes. Los pastores son todos diferentes. Ni siquiera somos iguales con mi hermano. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan de mi hermano? Somos diferentes. Y eso que hemos recibido la misma enseñanza e instrucción. Entonces es importante entender que una iglesia necesita un pastor, guía, líder, para que dé la dirección correcta a la iglesia. Puede haber diferentes estilos de música, puede haber diferente orden de servicio, puede haber diferentes tiempos de alabanza, predicación. Cada pastor puede que tenga sus estrategias. Hay pastores que a lo mejor, además de ser pastores, también tienen un llamado evangelístico. Entonces también las iglesias son más evangelísticas. Hay otros pastores que tienen, además de ser pastor, el llamado de ser ministro de alabanza. Entonces son iglesias que ministran por la alabanza. Hay otros pastores que también son maestros. Alexandra y yo nos identificamos con estos pastores maestros. Nosotros hemos estudiado en el seminario por 4 años, ¿sí? Bachilleres en teología con orientación, educación cristiana, porque ese es nuestro llamado. Para nosotros, en una iglesia,
Nuestra visión es fundamentalmente, tiene que haber educación cristiana, tiene que haber fundamento. Necesitamos trazar la palabra de Dios correctamente, porque a partir de ahí es el cambio de todas las cosas. Si vamos a ser transformados, dirigidos, Dios nos bendice, es porque vamos a la palabra de Dios y tenemos el fundamento correcto. ¿Por qué dice obedeced? ¿Qué significa obedecer a vuestros pastores? ¿Significa que el pastor puede decir lo que quiera y yo tengo que decir sí a todo? ¿Significa que el pastor da una opinión y después cada uno hace lo que quiera? Tampoco. El pastor no es una persona, no es una figura que simplemente da opiniones, ¿no? Y después tú haz lo que quieras. Mira, hay que entender esto porque la verdad es que el pastor no toma control de nadie. Pero cada vez que el pastor hable de parte de Dios, debe escucharlo como que el Señor te lo está diciendo. Entonces, hay un equilibrio que uno tiene que entender allí. Dice la palabra aquí, obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer significa asentir a la autoridad, descansar mediante certeza interna, confiar, dar crédito, creer. Quiere decir que ni siquiera ser obediente tienes que esperar que haya un mandato oficial para hacer algo, sino que si tú tienes confianza en tu líder, le das crédito a tu líder, estás escuchando lo que dice el líder, tú dices, lo recibo, porque lo está diciendo ahí de parte del Señor, así que yo voy a tomar ese camino, esa dirección, porque eso seguramente me va a ayudar, porque el pastor no tiene otra intención de que Dios guíe tu vida, seas bendecido, te vaya bien y tengas una larga vida en la eternidad con el Señor. Entonces esa perspectiva es justamente la que marca esto. Dice obediencia. Sujetaos también dice a vuestros pastores en hebreo. Sujetaos significa someterse, rendirse. Ok, esto está difícil, a lo mejor opinión, a lo mejor estoy pensando otra cosa, pero si la dirección por el pastor es esta, pues bueno, vamos por acá. Esto es lo que el Señor quiere en este momento y en esta iglesia, por eso el Señor nos ha traído a esta iglesia. Así que el pastor marca la dirección directamente de una iglesia en particular. Ustedes van a ver muchas iglesias y cada una tiene a lo mejor una línea diferente, porque el Señor sabe qué hace con cada iglesia. Ustedes van a Apocalipsis y encuentran 7 iglesias diferentes, con 7 pastores, 7 problemas diferentes, pero 7 perspectivas diferentes también de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Segunda verdad importante es que los pastores velan por la enseñanza de la iglesia. Por eso es tan importante que haya alguien que diga, esto es correcto y esto no es correcto porque no está en la Biblia o está en la Biblia. Tiene que haber esa dirección para entender de que lo que estamos recibiendo de Dios es realmente de Dios. No es que nos basamos en opiniones, no es que nos parece más apropiado, es lo que ha dicho Dios y eso es lo que nos da dirección. ¿Saben que cuando uno va a Apocalipsis, capítulo 1, por ejemplo, versículo 20, dice que los pastores son los ángeles de la iglesia? ¿Cuántos leyeron eso? ¿Ustedes creen que es porque tenemos alas, ¿no? y una aureola acá? No, ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero. Así que cuando se le dice que el ángel de la iglesia es el pastor, está diciendo, es el mensajero de Dios en ese lugar. Más allá del carácter, más allá de la voz, más allá de cómo hable, porque hay algunos que necesitan que les hable con este tono, si no parece que Dios no habla. ¿Están escuchando? No necesariamente Dios puede usar diferentes personalidades. Puede hablar con alguien que es muy tranquilo, otro que es muy explosivo, otro que es muy quieto, otro que tiene una voz muy fuerte, y eso no hace diferencia de que sea un llamado de Dios o no. Tiene que ver con el corazón, con la disposición, con la obediencia, a decir lo que Dios quiere que diga. Eso significa ser mensajero. Tiene que estar preparado. Un pastor tiene que estar preparado en doctrina, en enseñanza, porque si no es muy difícil decirle, esto es lo que dice Dios, esta es la palabra de Dios. Fíjense los requisitos que hay para ser pastor. No es así nomás. No es que estudié en el seminario y me mando a ser pastor. Dice esto,
1 Timoteo dice esto, 1 Timoteo 3, de 2 al 7. Es necesario, en este caso dice obispo, que tiene que ver con un supervisor, tiene que ver con un pastor que vela por la iglesia, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Acá está la mujer, ahí apareció, una sola. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Fíjese que no dice nada de chocolate ni dulce de leche. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, alguien nuevo que cree que sabe pero no sabe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todos los pastores sabemos este versículo y sabemos lo que significa y sabemos las implicancias que tiene. Cada uno es responsable delante de Dios de lo que hace, porque todos seremos juzgados, pero esto nos habla fuertemente. Nos está diciendo que debemos ser ejemplo en muchas cosas. Y cada vez que nos presentamos, pues tenemos que ser transparentes. Lo que ustedes ven es lo que hay y así es como debemos funcionar. Pero dice ahí, tiene que ser apto para enseñar, no tiene que ser un neófito, tiene que ser alguien que trace justamente la doctrina de la palabra de Dios. Que haga las cosas correctamente. Para eso, entonces, Dios los está poniendo en la iglesia. Hay muchas formas y estilos de enseñanza, de ir a la palabra de Dios y comparar. Pero con Alexandra nosotros queremos imitar a Dios más bien. Y hemos dicho el domingo pasado que Dios en asuntos de pecado es monocromático, no es multicolor. Es blanco o negro, o lo aceptas o lo rechazas. Nosotros pensamos lo mismo en ese sentido. No es que, a ver, ¿qué grado de rencor debe tener el hermano para animarlo? No, a ver, ¿cuánto pecado? No funcionamos así. O te arrepientes o no te arrepientes. O te entregas al Señor o no te entregas al Señor. O realmente te metes de lleno a servirle o no le sirves. Es una cosa o la otra, no es en término medio. Lo entendemos así porque el Señor siempre fue así. Si nos estamos equivocando, entonces lo estamos equivocando con el Señor, porque la idea es esto de, a ver, ¿cómo le damos al Señor las cosas? Si damos lo mejor al Señor, si le honramos con lo que hacemos, si estamos entregados al Señor en plena confianza. Para nosotros, la santidad es prioridad. Hermano, nadie puede enseñar, subir al púlpito, estar con los niños y demás si está en pecado. Es así. No hay otra cosa, porque la Biblia dice eso. Por eso, para nosotros la santidad es prioridad. Preferimos que haya uno o dos y lo demás estén en tratamiento con el Señor, que estar todo haciendo nuestra propia vida y Dios no está en ese asunto. Porque cuando estamos en pecado, Dios no está allí. Entonces, por eso es necesario corregirlo y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no lo vamos a ver en el cielo, ¿cómo pensamos que también lo vamos a ver aquí en la tierra? No, también tiene que haber santidad aquí para que nosotros podamos ver al Señor obrar en nuestras vidas en todo sentido. Y en la enseñanza, pues el Señor nos ha capacitado con esto, el Señor nos ha dado dones de enseñanza, sea para un taller, sea para una clase, sea para la clase, sea para un consejo. Así que si hay un consejo de parte de Dios, recíbelo de parte del Señor. No es un consejo del pastor o una opinión del pastor y de Alexandra. Es un consejo de parte de Dios para ti. Que no hay otra intención de que seas formado, afirmado en el Señor y que Dios te dé lo mejor para tu vida. ¿Te ha tocado un pastor que le gusta hacer chistes? ¿Sabías? No te voy a contar ningún chiste porque no viene al caso. Pero muchas veces te estoy haciendo un comentario importante, a lo mejor te hago un chiste también, pero te estoy dando también una palabra de Dios. Tiene que aprender a discernir eso. Por lo menos de este pastor.
Yo trato de ser agradable, saludar a todos, estar todo bien, pero cuando te doy una palabra del Señor, no crea que no viene del Señor. Te estoy dando una palabra de Dios. Identifícala, apropiatela. Y cuando lo obedeces, vas a ver la bendición de Dios para ti. Pablo fue mucho más drástico que nosotros. Yo cuando veo la palabra del Señor digo, qué flexible a veces que somos. El apóstol Pablo dice, cuando alguien no quería obedecer, cuando alguien no quería seguir la dirección y lo que diga la palabra de Dios, Pablo dice que lo entregaba a Satanás. Sí, a mí me cuesta, hermano. Me cuesta, todavía estoy peleando ahí con este versículo. Me cuesta mucho entregar a alguien a Satanás. No lo puedo hacer. No soy más bueno, es que me resulta trágico que una persona sea entregada a Satanás, que sea tocada, removida, que le vaya mal para que se arrepienta. Yo digo, ¿no puede haber algo antes, ¿no? Que alguien sea tan cabezón que tenga que destruir su propia vida antes de arrepentirse? No sé, yo pienso que a lo mejor debería hacerlo antes, ¿no? ¿Qué piensa usted? Pues sí. Entonces, ¿para qué vamos a andar entregando a Satanás si nos podemos arrepentir hoy? Eso es lo que quiero decir. Pablo fue muy drástico. Dice, si alguien no quiere enderezar su camino y sigue pecando, pues ni coman con él. ¡Auch! Y la verdad es que yo a veces me paso. Y digo, a ver, ¿qué es importante aquí en la palabra de Dios? Es que uno obedezca a la palabra de Dios, haga las cosas correctas y que realmente eso cambie su vida. Eso realmente se traduzca en santidad, en querer hacer las cosas como Dios las ve. En que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón de esa manera, ¿no? Así que puede que en algún momento tomemos algunos ejemplos para que todos aprendamos. Me cuesta también lo que dice Pablo, y el que persiste en pecar, ponlo delante de todos para que todos aprendan. También me cuesta mandarlo al frente al que está pecando, porque pienso yo que es mejor que se arrepienta, pienso yo que es mejor que sea tratado de manera personal para que Dios entonces traiga dirección a su vida y las consecuencias sean menos trágicas. Mi intención es amarlo, mi intención es amarte, mi intención es cuidarte, mi intención es que ames al Señor, le sigas al Señor y que Dios te dé lo mejor, te bendiga, te guíe siempre. Ese es mi deseo. Tercera verdad. Los pastores están para cuidar del rebaño espiritual. La palabra pastor también está emparentado con el pastor de ovejas. Obviamente que Jesús es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Alguna vez cuando recién llegué para aquí me preguntaron, ¿y usted también pone la vida por sus ovejas? Y yo le dije, bueno, por las primeras dos ovejas que yo pongo en primer lugar es por Alexandra y Agustín. Después vemos lo demás, ¿no? Y la verdad es que en mi corazón, de manera teórica, yo diría, yo soy capaz de poner la vida por todos. Después, en la parte práctica vemos, ¿no? Pero hoy por hoy te digo, yo te amo en serio, estoy dispuesto a poner la vida por ti. Capaz que si me escapo mejor, así sirvo más a otros, ¿no? En el momento. Pero mi deseo es que tú eres prioridad para mí. Ese es mi deseo. No sé si lo has descubierto, lo experimentaste, pero nuestro deseo con Alexandra, tú eres prioridad. A veces hemos escuchado algún comentario, no de esta iglesia, de otro lado, que hablan de algunos de ustedes o de un hispano o de una situación parecida a la hispano que ustedes están sufriendo. Y yo le he visto a Alexandra llorar por defender a los hermanos de nuestra iglesia. Así lo digo delante del Señor. Porque Dios nos ha puesto ese corazón para servirle. Nos ha puesto el amor para poder compartirlo con ustedes. Así que los pastores cuidan del rebaño espiritual, los alimentan. ¿Qué significa eso? Saben discernir los alimentos. Este pastito está bueno, este pastito no. Esto sirve, esto no. Esta agua está buena, esta no. Esta agua tiene olor, fíjese, esto no te conviene. Es así como el pastor siempre alimenta al rebaño.
dándole el alimento espiritual. También dice que corrigen. El pastor tiene una vara y un cayado. Ojalá que siempre sea más el cayado que la vara, ¿no? El cayado tiene esa forma media circular que sirve para agarrar la oveja, ¿no? Cuando se ha caído, levantarla y acomodarla. Y la varita es para pegarle hacia el costadito que se enderece en el camino, ¿no? Entonces la idea es que el pastor va ahí para corregir con el fin de que camine derecho. Es verdad que hay algunos que puede ser que agarraron la vara y le han partido la vara en la cabeza. Es verdad. No me hago cargo de eso, la verdad. Pero hay que corregir las cosas que no están bien para que nos vaya bien, para que el Señor traiga bendición en aquello que es correcto. Los pastores también guían en tu fe, te inspiran a la fe, quieren animarte a la fe. Dice la Biblia también en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es muy objetivo esto, ¿cierto? Porque dice, recuerden los pastores. Claro, tal vez ustedes tuvieron pastores antes de este, ¿no? Donde les han hablado palabra del Señor, han sido dirigidos por Él. Denle gracias a Dios. Acuérdense de esos pastores. Evalúen también. Puede que a lo mejor el pastor que has tenido antes no era el que más agradable del mundo, pero acá dice, ¿no? En este pasaje, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero después dice, imitan su fe. La idea es que puedas imitar la fe del pastor, imitar la conducta, imitar el deseo de amar a Dios, imitar el deseo de servirle, que es lo más lindo que podemos tener en esta vida, servir al Señor. Así que, para nosotros con Alexandra, uno de los valores más altos es la lealtad. Te damos todo a ti, te amamos, pero la lealtad entre nosotros es sumamente importante. Por eso cuando abrimos el corazón, queremos que nos conozcas y sepas exactamente cómo somos. De esta manera, entonces, podemos tener una relación directa. Hermano, no tenemos nosotros en la iglesia ningún representante oficial para recibir todas las cargas en esa persona y que esa persona venga a contárnosla a nosotros. No funcionamos así, no tenemos intermediarios. Por eso te digo que si tienes alguna vez una pregunta, un conflicto, algo que te parece que no está bien, tienes toda la libertad para acercarte a nosotros y conversarlo. ¿Por qué? Porque somos hermanos y vamos a pasar toda la eternidad juntos y hay algunas cosas que tenemos que solucionarlo ahora. Y lo vamos a hacer con todo el amor, comprendiéndonos para saber cómo podemos arreglarlo. Entonces, son situaciones que uno dice, ok, bueno, hay una relación directa, hay una relación donde podemos compartir nuestras cargas, entendernos, orar juntos y aprender a crecer para la honra y la gloria del Señor. Quiero decirte que a mí no me agobian tus cargas. Porque he escuchado muchas veces diciendo, ay, sí, yo quería hablar con el pastor, pero el pastor debe tener tanto, ¿no? Y tiene tantas cargas, ya con las cargas de Ricky ya está ocupado. ¿No? Y no es así. No, ¿por qué? Porque todas las cargas, ¿sí?, no las lleva el pastor. El pastor tiene que aprender a dársela al Señor. Porque el pastor no soluciona nada, ¿verdad? El que tiene la respuesta y la solución a todos nuestros problemas es Cristo. Entonces, todas las cargas lo que hacen es compartirlas para orar, para buscar del Señor, para decir, Señor, tienes que orar aquí, Padre, mira esta situación. Y Dios hace cosas extraordinarias, porque al fin y al cabo es Él. Así que no digas esto, estoy pensando, ¿lo llamo al pastor o no? Llámalo directamente, llámalo. Miren, lo que pasa en todas las iglesias del mundo es que los hermanos llaman al pastor cuando tienen alguna necesidad y el pastor está diciendo, bueno, voy a ver si te puedo atender. En esta iglesia es al revés. En esta iglesia es el pastor el que llama a todos, ¿no? Y el pastor dice, ay, me gustaría tomar un café contigo. No estoy hablando de nadie, pero en particular estoy diciendo,
estoy motivado para estar contigo, para compartir contigo, para animarte a crecer. No importa que seamos 200, 500 o 1000. Quiero estar para ti. Entonces, tienes la libertad de poder compartirlo, decir, necesito esta orientación. ¿Qué diría el Señor en esta situación? ¿Cómo podemos enderezar este camino? Y vamos a orar y vamos a buscar del Señor, porque debe tener el Señor una respuesta, porque para eso nos puso aquí. Por eso es que hay pastores en las iglesias, porque pueden hacer esto, alimentar al rebaño de acuerdo a la palabra del Señor. Cuarta verdad. Los pastores son sostenidos por Dios a través de la iglesia. Y esto es importante entenderlo porque si no, no hay relación entre el pastor y las iglesias. Los pastores van por un lado, la iglesia por el otro, y no hay concordia. Entonces, a ver, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a la palabra de Dios y entendemos que Dios sostiene a los pastores a través de las iglesias. No es la iglesia la que sostiene al pastor, es Dios que lo sostiene a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento, pero es al fin Dios el que lo sostiene. Cristo ordenó que las necesidades de los que predican el Evangelio sean suplidas por la iglesia. Por eso es que la iglesia sostiene económicamente al pastor. Dice la Biblia, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y la idea de esto es que se comparta esa necesidad, ¿no? Los que sirven al Señor, todos los pastores que sirven al Señor en tiempo completo tienen necesidades que cubrir. Entonces dice ahí que el Evangelio, es decir, la iglesia que ha recibido el Evangelio, pueda compartir justamente esto. 1 Corintios 9:14 decía justamente esta palabra del Señor. Ahora, está difícil cuando alguien dice, yo doy el diezmo, entonces el pastor tiene que hacer lo que yo le digo. Está difícil eso, ¿sabe? Porque usted le da el diezmo al Señor. Y eso no nos da derecho a nada. ¿Por qué? Porque el diezmo es del Señor. El dinero es del Señor, todo es del Señor. Sin embargo, tiene un pastor que sabe escuchar y vamos a hacer la voluntad de Dios, no las nuestras. Las nuestras. Es la voluntad del Señor. Por eso buscamos al Señor en esa dirección. Además, la tarea pastoral, y no sé si vale que lo diga un pastor, pero la tarea pastoral es superior a cualquier otra. Desde el punto de vista eterno de Dios, al fin y al cabo, la tarea pastoral tiene una repercusión de eternidad. No todas tienen repercusión de eternidad. La tarea pastoral sí. Dice la Biblia que también tiene que ser recompensada. ¿De qué manera? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que a los que gobiernan bien, hablando de los líderes, pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar, dice doble honor. ¿Qué es doble honor? Bueno, la palabra griega de honor significa timé, dinero pagado, precio, digno, valor. En otras palabras, el salario. Entonces está diciendo la Biblia que los pastores, los que trabajan en educación cristiana, los que trabajan a tiempo completo en predicar y enseñar, tienen que ser sostenidos como si fuera un doble sueldo. Wow, digo, bueno, no estoy haciendo alusión a esto para que me aumenten el sueldo. Estoy diciendo por qué los pastores tienen que ser sostenidos. Esa es mi realidad, por eso lo estoy diciendo. Porque siempre estamos escuchando en otros lados que dicen, los pastores se llevan el dinero. ¿Escucharon eso alguna vez? Los pastores se llevan todo el dinero. Y no es cierto. No es cierto en esta iglesia. Esta iglesia está sostenida por las ofrendas y diezmos de los hermanos para todos los ministerios y todo lo que vamos a hacer. De hecho, inclusive tenemos proyectos en el... Al pastor se le da un salario, una parte de todo lo que se recibe. Porque es bíblico, eso dice la palabra de Dios. Así que es algo que uno considera porque Dios lo ha dicho. Quinto lugar, los pastores rendirán cuenta ante el príncipe de los pastores de todo lo que hagan. Cada uno, claro, va a tener sus propias decisiones, como también la tenemos nosotros. Pero los pastores rinden cuenta ante el Señor, no solo de su propia vida, sino de la vida de todos los que tienen a su cuidado.
Eso sí es una carga. Rendirle cuenta al Señor de cada una de las personas que Dios te ha puesto a cargo. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo. Primera de Pedro 5, 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Sí? El pastor no está ahí porque lo obligaron a estar. Está voluntariamente sirviendo al Señor. Después dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, Alexandra y yo estamos dispuestos a servir al Señor gratis. Recibimos la ayuda y compensación pastoral porque tenemos que vivir. Pero si este mundo fuera gratis, nosotros vivimos y servimos al Señor gratis. De hecho, estoy esperando la eternidad, el milenio, para servirle al Señor, porque ahí sí no vamos a necesitar dinero. Y la verdad es que es un placer servir al Señor, porque Dios nos llamó para eso. Yo recuerdo cuando era niño y Dios me llamó, lo confirmó cuando tenía 16 años, lo confirmó cuando tenía 20 en el seminario. Existo para servir al Señor, pastoreando y enseñando la palabra de Dios. No me veo en ninguna otra cosa. Porque Dios nos llamó para esto. Dice, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense que dice que nunca un pastor tiene que tener señorío de alguien. ¿Vieron? Hay una línea ahí delgada en las relaciones humanas entre que el pastor te dice lo que dice la palabra de Dios y tú lo obedeces. Ahí Hebreos decía obedezcan al pastor en todo, ¿no? Pero hay una línea delgada entre qué dijo el pastor y qué hago yo. Porque cuando un pastor sabe que le conviene a un hermano y ese hermano usa su libre albedrío. ¡Ay, libre albedrío! Qué problema con el libre albedrío, ¿no? Digo, ¿por qué, Señor, nos diste el libre albedrío? Pues así todos tenemos que decidir voluntariamente amar a Dios y servirle a Dios. Así que el libre albedrío está ahí en todos. En las relaciones humanas tenemos que respetar el libre albedrío, por lo menos así lo entiendo yo. Yo respeto tu libre albedrío, yo no te puedo obligar a hacer lo que Dios dice. A veces tengo ganas, pero dice ahí que no puedo hacerlo, no puedo tener señorío. Entonces, hay pastores que se pasan de esa línea y terminan siendo autoritarios. Tienes que hacer esto porque esto es lo que Dios tiene para ti, no puede ser que yo no voy en esa, ¿sí? No estoy ahí. Hay otros que dicen, no, libre albedrío, pues cada uno que haga lo que quiera, sí, pero hagan ustedes de su vida lo que mejor les parezca. Yo tampoco estoy ahí, porque no quiero ser ni autoritario, ni negligente o pasivo. La Biblia nos dice que debemos dar la palabra clara, el consejo oportuno, y después entonces, si está bien entendido eso, te queda ahora el libre albedrío para tomar la decisión que el Señor te está diciendo. Pero no te puedo obligar. Ese es el punto. Por eso dice, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nunca te voy a pedir algo que yo no haga. Si te estoy diciendo, ven, congrégate todos los domingos, no es una idea, no una opinión. Es la opinión del pastor que venga todos los domingos. No, la Biblia dice que tú tienes que estar congregándote siempre. No pierdas esa bendición. Entonces, no es una sugerencia, es algo que Dios nos ha dicho en su palabra. Alabamos a Dios, manifestamos el agrado al Señor, le damos a Dios, porque está en la Biblia, porque cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice esto, ¿no? Al fin, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Claro, si hicimos las cosas bien, ¿no? Hay una corona, allí está, nos espera la corona, la recibiremos si hemos hecho las cosas correctamente. Así que, hermano, puede que a lo mejor como seres humanos nos equivoquemos y tengamos que pedir perdón y corregir e ir adelante, pero si no conversamos, si no abrimos el corazón, no sabemos nada, ¿sí? A veces Dios revela cosas y otras veces no las revela. Entonces, claro, sería
no sé si es más fácil. ¿Usted qué piensa? ¿Es más fácil para un pastor que Dios le dé revelación de todo lo que está pasando en todos los hermanos? Yo creo que ese pastor se muere a los 2 días. No puede ser. Sí, por eso es que Dios no da revelación de todo. Cada uno sabe cómo tiene que rendirle cuenta ante el Señor de todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el punto de esto es, a ver, vamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Cuando hablamos de parte de Dios, no es una opinión, es como Dios lo dice. Puede que te lo diga de una manera muy agradable, jocosa, lo que sea, pero te estoy hablando la palabra de Dios. Y de esa manera tú la recibes como palabra de Dios. Y va a llegar un momento que, si vamos a tomar una decisión como iglesia, yo me hago responsable de esa decisión. Si tú dices, bueno, no sé, el pastor está diciendo que hagamos esto como iglesia, yo pienso que no. Mira, guárdate lo que tú tienes en tu corazón si todos vamos en esa dirección. Porque el que va a rendir cuenta ante el Señor de su iglesia es el pastor. Yo soy consciente de eso. Sé que un día voy a estar delante del Señor rindiendo cuenta por lo que haya hecho o no lo haya hecho. Entonces no es jugar a ser pastor, no es tomar un trabajito, ¿no? Como no sabe qué hacer, se pone de pastor. No, bien consciente de lo que significa esa responsabilidad. Por eso no hay tanto pastor en el mundo, ¿saben? Y de hecho la estadística dice que son más los que renuncian que los que se suman. Entonces, el hecho de pastorear una iglesia es un alto grado de compromiso con el Señor. Es decir, Señor, guíanos, ayúdanos, danos la palabra correcta, ayúdanos a guiar a tu pueblo porque tú tienes las mejores cosas. Hermano, cuando leímos la palabra de Dios y todo lo que Dios dice para nosotros, no hemos llegado ni al 1% de todo lo que Dios quiere hacer. Así que te voy a animar siempre a buscar del Señor, te voy a animar siempre a estar en comunión, a ir a la oración, a ir a la palabra de Dios, a que le sirvas al Señor. No hay nada mejor en esta vida que servirle a Dios con alegría. Así que muchas veces te lo voy a decir con todo el ánimo del mundo, a veces a lo mejor no te lo digo muy entusiasmado, pero si te digo que es algo de parte de Dios, créelo. El Señor quiere guiar tu vida. Anhelo que crezcas, que seas hallado perfecto. Me identifico con el apóstol Pablo con Colosenses 1:28, que él dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra meta con Alexandra. Que cada uno de ustedes sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Y si algún día tienes que comparecer delante del Señor, que te hayamos guiado de la mejor manera posible para que Jesús te diga, bien, buen siervo y fiel, a ti. Ese es nuestro deseo. Así que cada vez que te hablemos, compartamos algo, sepa que viene de ese corazón. No tenemos otra intención. Hermano, no tenemos intención ni de hacernos famosos, ni populares, ni obtener riquezas, porque lo podríamos haber tenido antes. En Argentina, ustedes no saben todo lo que hicimos y todo lo que hemos obtenido, porque nunca mostramos nada, no nos gusta hacer alarde de nada. Así que si quieres saber nuestro ministerio, investiga, métete en internet, busca otras cosas, porque no te lo vamos a decir, no tenemos esa intención. Nuestra intención es aquí y ahora, servir al Señor, darle lo mejor a Dios y morir por esto. Porque esto es lo mejor que nos ha pasado, servir al Señor y ser útiles en sus manos. No hay otra intención. Ojalá que conozcas el corazón de tus pastores para que estés tranquilo, estés seguro y digas, sé que estoy haciendo la voluntad del Señor, voy para adelante, esto es lo que tengo que hacer. Dice la palabra del Señor al fin, 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que quiere el Señor, que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, funcione perfectamente, que todos estén unidos, que todos reciban bendición, que haya amigos
en la iglesia, que compartan cosas buenas y aun cuando hay situaciones difíciles, pues que oremos juntos para poder ayudarnos, animarnos, subsanar los problemas, ser guiados por el Señor, porque para eso el Señor nos llama en comunidad, nos llama en cuerpo, para que seamos el cuerpo de Cristo. Y de veras cree que cuando hay algún domingo que no estás, te extrañamos. Cuando hace rato que no estás en algún ministerio, te extrañamos. Qué pena que no estás, te estás perdiendo la bendición. Cuando no estás viendo los videos por YouTube, porque tú sabes que cuando abres tú la computadora tienes una camarita ahí y yo te estoy viendo. No, mentira. No, pero cuando tú no estás hace mucho tiempo viendo los estudios bíblicos, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero te estás perdiendo una bendición. Es la bendición de crecer, de aprender la palabra de Dios. No es fácil hacer un estudio bíblico por internet, ¿eh? A veces le decía a Alexandra, pero es que no tengo nadie ahí, le decía. ¿Cómo hacemos? Es una cámara fría que no me dice nada. No tengo ninguna respuesta. Bueno, hay que inventarlo. Así que cuando estoy ahí atrás estoy pensando, a ver, estamos hablándole. Ahí atrás debe estar Alfredo, ahí atrás debe estar José, debe estar Wilfrido de Dámare, debe estar Nelly. Estoy inventando a los hermanos ahí atrás. Para que tú compartas esa bendición, la recibas, estudies la palabra de Dios y crezcas. Y no que ninguna artimaña del diablo te engañe, porque hay palabra de Dios y dirección clara para que tú crezcas y madures. Ese es mi deseo. Quisiera que oremos para que Dios nos guarde. Y recuerda, ¿con qué propósito prediqué este mensaje? Para que todos entendamos de qué se tratan los pastores, para qué están, qué corazón deben tener y cómo podemos crecer juntos entendiéndonos cada día mejor. Porque Dios quiere hacer mucho con una iglesia unida. Y si cada uno va por su lado, pues no vamos a crecer. Pero si estamos unidos, Dios puede hacer cosas extraordinarias. ¿Saben cómo nos une? A través del Espíritu Santo. Había 120 que estaban cada uno por su lado, pero cuando vino el Espíritu Santo, los unió a todos y todos hicieron lo que tenían que hacer, porque tenían dirección espiritual.